La Asamblea Galáctica se reunió por 47ª vez en la gran estación espacial que flotaba sobre Valara Prime, y representantes de 214 especies alienígenas diferentes llenaron las enormes cámaras de cristal mientras sus dispositivos de traducción zumbaban suavemente con cientos de sonidos distintos. El embajador Krell, del colectivo Van, movió sus brazos, que parecían duros caparazones, mientras observaba la lista de asistencia en su tableta electrónica. Un nombre en esa lista no había cambiado en los últimos 73 años. Ese nombre era Tierra, con la palabra ausente escrita al lado. El alto consejero Tex, de hermosas escamas plateadas que reflejaban la luz de los 3 hijos de Valar, dijo que los humanos primitivos seguían aislándose y que tal vez la Asamblea debería eliminarlos por completo de la lista de miembros. Pero Krell chasqueó la mandíbula pensativo y dijo que la membresía de la Tierra se había otorgado correctamente según el Protocolo 17, porque habían logrado viajar más rápido que la luz, habían establecido el primer contacto con los comerciantes Elnari y habían presentado su solicitud correctamente. Y el hecho de que se negaran a participar no invalidaba su membresía. Pero argumentaron que era un insulto para la Asamblea porque habían pasado 73 años sin que un solo representante humano asistiera a ninguna sesión. Y no había comunicaciones ni delegaciones comerciales, y solo un silencio absoluto desde ese lejano sistema solar. Lo que ni Krell ni ellos sabían era que el capitán Ryan Hayes, de la Armada Colonial de la Tierra, observaba su conversación en ese preciso momento desde una nave de observación oculta a 30.000 kilómetros de la estación. Estaba sentado en el puesto de mando de la nave secreta llamada Pathfinder, y sus ojos oscuros se centraban en las palabras traducidas que se desplazaban por la pantalla. La teniente Clare Morgan, pelirroja, peinada hacia atrás al estilo militar y con el rostro cubierto de pecas, levantó la vista de su estación de sensores y dijo, con una mezcla de diversión y preocupación, que los extraterrestres volvían a hablar de la Tierra. Pero Ryan respondió con calma que deberían dejarlos hablar, porque era mejor que los extraterrestres pensaran que los humanos eran primitivos aislacionistas que saber la verdad. Y la verdad era algo que la Asamblea Galáctica jamás podría descubrir, y tal vez nunca la descubrirían. El teniente Ben Carter levantó la vista de la pantalla táctica y le dijo a su capitán que estaba detectando otra anomalía en el sector 7 Delta, cerca del tercer planeta del sistema Kepler 442. Ryan apretó la mandíbula al preguntar si era la misma señal que habían estado encontrando. Ben confirmó que era idéntica a los otros 873 objetos que habían catalogado. Y definitivamente era otro de ellos. Clare se giró en su asiento y dijo que esta era la 14ª nueva detección solo este año, y que ahora aparecían más rápido. Ryan se levantó de su silla y caminó hacia la pantalla principal con las manos a la espalda en postura militar, más allá de la estación de la Asamblea Galáctica. Y más allá de la apariencia pacífica de esta supuesta civilización iluminada, una amenaza crecía. Una amenaza que la humanidad había descubierto por pura casualidad durante su primera exploración más allá de su propio sistema solar. Los recolectores era el nombre que los científicos de la Tierra habían dado a estas enormes máquinas automatizadas dejadas por una antigua civilización. Vagaban por el espacio completamente inactivas durante siglos o incluso miles de años hasta que eran activadas por ciertas señales tecnológicas. Una vez activadas, despojaban sistemáticamente a cada planeta de un sistema estelar de toda materia biológica, convirtiéndola en materias primas, y luego pasaban al siguiente sistema. La Tierra se topó con un recolector inactivo en el sistema de Próxima Centauri durante su segunda misión tripulada a otra estrella. Ese descubrimiento cambió por completo la visión que los humanos teníamos de la galaxia. Ryan preguntó cuántas de estas máquinas había encontrado la Asamblea, aunque ya sabía la respuesta. Y Ben respondió que, según los registros públicos de la Asamblea, la cifra era 0, y que no tenía ni idea de que existieran. Clare añadió que esto se debía a que los patrones de exploración de la Asamblea evitaban las regiones donde se concentraban las cosechadoras, y las máquinas se agrupaban en los sectores de los brazos espirales que la Asamblea consideraba demasiado pobres en recursos como para molestarse en explorar. Pero la trayectoria de expansión de la Tierra pasaba por esa peligrosa región. Ryan asintió lentamente porque cuando la humanidad contactó por primera vez con la Asamblea Galáctica hace 73 años, fue recibida cálidamente, y la Asamblea ofreció membresía, acuerdos comerciales y programas de intercambio cultural, y los representantes de la Tierra asistieron a las primeras sesiones y aprendieron sobre la compleja red de alianzas, rutas comerciales y disputas territoriales que regían la política galáctica. Luego, las naves de exploración espacial de la Tierra comenzaron a encontrar las cosechadoras. Ars, y al principio eran solo docenas. Pero luego el número aumentó a cientos, y todos estaban inactivos, agrupados en una región del espacio que la Asamblea nunca se había molestado en explorar a fondo. Y los científicos terrestres que estudiaban la vida extraterrestre y los estrategas militares llegaron rápidamente a la misma aterradora conclusión:
si los recolectores despertaban en masa, arrasarían la galaxia como una plaga y los mundos de la Asamblea, agrupados en las regiones centrales ricas en recursos, quedarían completamente devastados, y billones de seres vivos morirían. Pero advertir a la Asamblea presentaba un serio problema, ya que los recolectores se activaban con ciertos patrones de energía, y los motores de la Asamblea, más rápidos que la luz, sus potentes comunicaciones de transmisión y sus redes cuánticas producían las señales energéticas exactas que despertarían a los recolectores de su largo letargo. Y si la Tierra advertía a la Asamblea sobre el peligro, la respuesta de la Asamblea casi con seguridad implicaría el envío de flotas de reconocimiento masivas a la zona de peligro para investigar la amenaza. Y eso despertaría a todas las cosechadoras de la región al mismo tiempo y causaría exactamente la catástrofe que la Tierra intentaba prevenir. La teniente Kate Phillips, de cabello rubio corto y penetrantes ojos azules, anunció desde la estación de comunicaciones que llegaba un mensaje del Comando Tierra, y Ryan le ordenó que lo transmitiera. El rostro del almirante Ellen Cross apareció en la pantalla. Tenía poco más de 60 años, cabello canoso y el porte de alguien que había pasado 40 años en el ejército terrestre. Le pidió al capitán Hayes un informe de situación. Ryan le dijo que la sesión de la Asamblea se desarrollaba con normalidad. Había mencionado la ausencia de la Tierra de nuevo, pero solo eran quejas rutinarias y no había indicios de que planearan investigar el espacio humano. Ellen dijo que eran buenas noticias y que enviaría coordenadas actualizadas de 3 nuevas ubicaciones de cosechadoras, y que el equipo de Ryan tendría que inspeccionarlas y desplegar balizas de advertencia antes de regresar a la base. El rostro de Ryan permaneció neutral, pero Clare notó la ligera tensión en sus hombros, ya que desplegar las balizas de advertencia era la parte más peligrosa de su misión. Y las balizas eran la solución de la humanidad a un problema imposible. Y como no podían advertir directamente a la Asamblea, debían asegurarse de que cualquier nave que se adentrara en una zona de recolección recibiera una advertencia antes de activarla accidentalmente. Cada baliza era un dispositivo sofisticado que emitía en múltiples frecuencias al detectar naves que se acercaban y les advertía que detuvieran inmediatamente todas las operaciones más rápidas que la luz y apagaran sus motores principales. Hasta el momento, la Tierra había desplegado 897 balizas en órbita alrededor de ubicaciones conocidas de recolección, y pronto serían 900. Ryan le dijo al almirante que lo entendía y que completarían la misión dentro del plazo previsto. Pero Ellen tenía algo más que decir. Le contó que los informes de inteligencia indicaban que el gremio de comerciantes Elnari solicitaba a la Asamblea que declarara el espacio terrestre abierto a la exploración sin restricciones, ya que argumentaban que la negativa humana a participar en las actividades de la Asamblea significaba el abandono de sus reivindicaciones territoriales. Ryan entrecerró los ojos al preguntar cuánto apoyo estaba recibiendo la petición. Y Ellen dijo, todavía no mucho. Pero si ganaba impulso, podrían tener naves de ensamblaje entrando en la zona de peligro en cuestión de meses, y necesitaban acelerar el programa de despliegue de balizas. La Pathfinder atravesaba el espacio a velocidades que llevaban los motores de la nave al límite. Y en la sección de ingeniería, el teniente Danny Cooper observaba con creciente preocupación los indicadores de temperatura que subían rápidamente. Sus manos oscuras se movían eficientemente por los controles mientras ajustaba el flujo de refrigerante y la distribución de potencia para evitar que la nave se desgarrara. Y gritó al puente para informar al capitán Ryan que estaban funcionando al 112% del empuje recomendado. Y si mantenían esta peligrosa velocidad durante más de 90 minutos, se arriesgarían a una falla en cascada en el conjunto del motor de estribor. Pero la voz de Ryan regresó nítida y clara, diciéndole a Danny que le diera todo lo que los motores pudieran soportar durante el mayor tiempo posible. Y Danny aceptó la orden y se volvió hacia su asistente, una joven técnica llamada Lisa Grant, y le dijo que desviara toda energía no esencial para la integridad estructural y los amortiguadores inerciales. Porque si iban a forzar tanto, quería asegurarse por completo de que la nave se mantuviera unida. Los ojos marrones de Lisa se abrieron ligeramente, pero asintió y comenzó la transferencia de energía porque solo llevaba 3 meses en la Pathfinder después de ser transferida de una cómoda asignación en la estación Luna a este interminable despliegue en la oscuridad. Y aún estaba aprendiendo lo que significaba servir en una nave de despliegue de balizas. En el puente, Ryan estudió la pantalla táctica con una intensidad que incomodó a su tripulación. La nave desconocida no mostraba señales de desaceleración ni de cambio de rumbo. Quienquiera que la pilotara tenía un destino claro en mente. Y ese destino resultó ser las coordenadas exactas del mayor grupo de cosechadoras del sector. Kate preguntó desde la estación de comunicaciones si era una coincidencia y si tal vez solo estaban de paso. Pero Ben respondió, mientras ampliaba la trayectoria, que no era probable porque el rumbo era demasiado preciso y sabían exactamente a dónde iban.
Clare levantó la vista del análisis de sensores y dijo que había completado el escaneo inicial de la nave desconocida y que definitivamente no era un diseño de ensamblaje, y que la configuración del casco no coincidía con nada en su base de datos. Ryan se inclinó y preguntó si podría ser de uno de los sistemas independientes que habían rechazado la adhesión al ensamblaje. Clare dijo que posiblemente, o que podría ser algo mucho más antiguo. Y mejoró la imagen en la pantalla principal. Y la nave que apareció no se parecía a nada en sus registros, pues tenía un elegante diseño fluido que parecía orgánico en lugar de mecánico, con placas perforadas que brillaban con colores extraños. Kate respiró con voz llena de asombro y temor, pensando que se trataba de arquitectura precursora. Ryan apretó la mandíbula con fuerza, pues los precursores eran la civilización, extinta hace mucho tiempo, que había construido los cosechadores, y sus ruinas estaban esparcidas por toda la galaxia. Pero encontrar una nave precursora funcional era extraordinariamente raro, ya que la mayor parte de su tecnología se había degradado durante millones de años hasta convertirse en escombros inútiles. Ben dijo en voz baja que si esa nave era realmente precursora, podría saber cómo controlar los cosechadores, y Clare añadió que podría activarlos automáticamente, ya que la tecnología precursora a menudo tenía protocolos de comando integrados y la aproximación de esa nave podría despertar a todos los cosechadores del Sector 9. Ryan tomó una decisión rápidamente y le dijo a Kate que preparara una transmisión de banda ancha en todas las frecuencias de comunicación conocidas, porque iban a romper el silencio. La tripulación intercambió miradas preocupadas porque, en 73 años de operaciones de despliegue de balizas, las naves terrestres habían mantenido un estricto silencio sobre el terreno y revelar su presencia contradecía todos los protocolos que habían sido entrenados para seguir. Kate empezó a decir que el comando terrestre no lo aprobaría, pero Ryan la interrumpió y dijo que el comando terrestre no estaba allí y que si esos recolectores despertaban, todos en un radio de 50 años luz morirían y él afrontaría las consecuencias más tarde. Le dijo a Kate que preparara la transmisión, y ella respondió con los dedos moviéndose por la consola y diciendo que estaba lista a su señal. Ryan respiró hondo y comenzó a hablar, diciendo que la nave desconocida debía prestar atención porque era el capitán Ryan Hayes de la nave Pathfinder de la Armada Colonial Terrestre, y se acercaban a una región que contenía sistemas de defensa automatizados latentes de extremo peligro. Estos sistemas se activarían si continuaban su aproximación actual, y que debían cambiar de rumbo inmediatamente y responder a esta transmisión. El mensaje se envió a través de múltiples frecuencias y fue traducido a todos los idiomas galácticos principales por la computadora de la nave. Y durante 60 largos y angustiosos segundos, no hubo respuesta alguna. Entonces, la consola de Kate se iluminó y ella informó que estaban recibiendo una respuesta, pero solo era de audio y el idioma era diferente a todo lo que había escuchado antes. La computadora estaba trabajando en la traducción y una voz extraña y melódica salió por los altavoces, con sonidos que subían y bajaban en patrones que parecían casi música. Después de un momento, el programa de traducción de la computadora se activó y las palabras comenzaron a aparecer en la pantalla. La voz saludó a los primitivos recién llegados y les dijo que la advertencia había sido tomada en cuenta, pero era innecesaria, ya que conocían bien a los recolectores, y de hecho, ellos los habían creado. El puente quedó en completo silencio. Ryan sintió que se le formaba hielo en el estómago y dijo con cuidado que estaban conectados con la civilización precursora. La voz respondió que eran los guardianes y que cuando sus antepasados partieron de esta galaxia hace millones de años, dejaron a los guardianes para mantener sus sistemas automatizados, y que los recolectores estaban diseñados para reiniciar cualquier región donde las civilizaciones biológicas se volvieran demasiado numerosas o imprudentes, y que ahora regresaban para realizar una reactivación programada. El rostro de Clare palideció y comenzó a decirle algo al capitán. Pero Ryan ya sabía lo que estaba pensando, y mantuvo la voz serena mientras hablaba con la nave de los guardianes y dijo que no creía que entendieran la situación actual porque había cientos de sistemas habitados dentro del rango operativo de los recolectores y miles de millones de seres conscientes. Y si activaban esas máquinas, estarían cometiendo un genocidio a una escala sin precedentes en la historia galáctica. Pero el guardián respondió que lo entendían perfectamente. Y ese era precisamente el punto, porque las civilizaciones actuales habían expandido imprudentemente, habían consumido recursos sin sabiduría y desarrollado tecnologías que no podían controlar con seguridad, y el reinicio estaba atrasado. Ben sacó una carta de navegación y le dijo a su capitán que, a la velocidad actual, llegarían al sector 9 aproximadamente 20 minutos después que la nave guardiana, y que no era tiempo suficiente para detenerlos. Ryan repasó mentalmente las opciones disponibles, ya que podían intentar destruir la nave guardiana, pero eso requeriría quitarse la capa y entrar en combate contra una nave construida con tecnología millones de años más avanzada que cualquier otra que poseyera la Tierra. Y podían intentar llegar primero a los recolectores y desactivarlos de alguna manera. Pero no tenían ni idea de cómo hacerlo,
porque las balizas estaban diseñadas para advertir a las naves que se alejaran, no para desactivar antiguas máquinas de guerra. Ryan habló con la nave de los guardianes y dijo que si activaban esas cosechadoras, su gente las detendría porque habían pasado décadas estudiando estas máquinas, sabían cómo funcionaban y tenían formas de desactivarlas. Era un completo farol. Pero Ryan lo dijo con absoluta confianza, y la respuesta del guardián llegó tras una larga pausa. Era interesante que la especie terrestre hubiera estado estudiando las cosechadoras, porque no eran conscientes de ello. Y sus sistemas de monitoreo indicaban que los humanos eran una especie primitiva que solo recientemente había alcanzado la capacidad básica de volar más rápido que la luz. Ryan dijo que los humanos habían sido más activos de lo que los guardianes creían, y que habían desarrollado contramedidas, y que si los guardianes los obligaban, la Tierra las desplegaría, pero él preferiría encontrar una solución pacífica. Hubo otra pausa antes de que el guardián dijera que Ryan era o extraordinariamente valiente o extraordinariamente insensato. Y muy bien. Retrasarían su secuencia de activación para discutir este asunto, pero debían entender que los guardianes no podían ser disuadidos de su propósito porque las cosechadoras debían ser reactivadas. Y la única pregunta era cuándo, no si. Kate silenció el canal de comunicación, miró a Ryan con los ojos muy abiertos y le preguntó si realmente estaba negociando con los guardianes, porque no tenían contramedidas y eso era un completo engaño. Pero Ryan dijo en voz baja que sabía que era un engaño. Pero les había ganado tiempo y le dijo a Kate que enviara una transmisión encriptada al comando de la Tierra con prioridad alfa, porque necesitaban toda la información que tenían sobre la tecnología precursora y la necesitaban en las próximas 4 horas. Le dijo a Ben que continuara su ruta de intercepción y le dijo a Clare que quería un análisis completo de esa nave guardiana y que encontrara cualquier debilidad o vulnerabilidad que pudieran explotar si la situación se complicaba. Y Ben preguntó qué pasaría si los guardianes descubrían su engaño. La expresión de Ryan se endureció al decir: entonces embestirían la nave guardiana porque, a la velocidad a la que viajaban, el impacto cinético debería ser suficiente para, al menos, dañar su nave y ganar tiempo para una respuesta real de la Tierra. La voz de Lisa se escuchó por el intercomunicador desde ingeniería, preguntando si el capitán acababa de decir que podrían embestir otra nave. Ryan confirmó que, si fuera necesario, sí lo harían. Y le preguntó a Danny si podía desviar la energía de los motores en el último segundo para potenciar sus pantallas deflectoras delanteras. Hubo una pausa antes de que Danny respondiera que sí, que podía hacerlo, pero que solo les daría unos segundos más de integridad estructural antes de quedar completamente vaporizados. Ryan dijo que unos segundos podrían ser suficientes. Y el Pathfinder siguió corriendo la oscuridad con su tripulación, preparándose para una confrontación que podría determinar el destino de miles de millones de seres vivos que se encontraban tras ellos y ocultos en las sombras. 3 naves terrestres más cambiaron de rumbo y comenzaron a moverse hacia el sector 9 porque el almirante Ellen Cross había estado monitoreando la situación desde el Comando Tierra y no iba a permitir que una nave se enfrentara sola a esta terrible amenaza. La nave guardiana había disminuido su velocidad de aproximación y ahora igualaba el ritmo de la Pathfinder. Su piloto, una inteligencia artificial que había mantenido su vigilancia durante 3 millones de años, estaba genuinamente desconcertado por el comportamiento humano. Porque en toda su larga existencia, ninguna especie había desafiado jamás a los recolectores ni a sus guardianes. Y la mayoría de las civilizaciones ni siquiera sabían de su existencia hasta que era demasiado tarde. Pero estos humanos no solo habían descubierto a los recolectores, sino que aparentemente los habían estudiado exhaustivamente. Los sensores de los guardianes ahora podían detectar las débiles señales de energía de cientos de satélites artificiales dispersos por la región. Cada uno emitía señales de advertencia. Los humanos habían construido una red completa de alerta temprana. EEPER revisó sus registros de observación intentando comprender cómo había pasado esto por alto y por qué sus protocolos de monitoreo no habían detectado una actividad tan extensa. Y encontró la respuesta en los datos. Porque los humanos habían desarrollado una tecnología de sigilo notablemente efectiva, sus naves casi no producían emisiones detectables y sus balizas utilizaban niveles de energía tan bajos que caían por debajo de los umbrales de detección automática del guardián. Y estos seres habían pasado décadas operando bajo su vigilancia sin activar ninguna alarma. Y por primera vez en 3 millones de años, el guardián experimentó algo similar al respeto. El guardián se comunicó con el capitán Hayes y le dijo que tal vez habían subestimado a su especie y propuso una reunión porque había un pequeño sistema planetario a aproximadamente 2 horas de su posición actual y que ambos irían allí para discutir el asunto con más detalle. Ryan intercambió miradas con su tripulación porque podría ser una trampa, pero también era una oportunidad. Y dijo que estaban de acuerdo y que se encontrarían con el guardián allí. Pero advirtió que si era un engaño, se arrepentirían. El guardián respondió que Ryan también se arrepentiría si los engañaba con sus contramedidas.
La transmisión terminó y ambas naves modificaron su rumbo hacia el punto de encuentro designado. Clare sacó la carta estelar y dijo que el sistema estaba deshabitado, con un gigante gaseoso y 3 planetas rocosos, todos sin vida, y que era un buen lugar para una reunión si no querían testigos. Ben añadió con tono sombrío que también era un buen lugar para una emboscada. Ryan dijo que no tenían otra opción porque era la primera vez que alguien tenía la oportunidad de negociar con los guardianes y que si había alguna posibilidad de evitar la activación de la cosechadora sin violencia, debían aprovecharla. La consola de Kate sonó e informó que llegaba una transmisión cifrada del comando terrestre, un paquete de datos masivo, y que el capitán debía saber que el comando terrestre les estaba enviando todo, incluyendo toda la investigación clasificada sobre tecnología precursora y todos los análisis que habían recopilado. Niño durante los últimos 70 años. Ryan le indicó que lo enviara a todas las estaciones y que todos debían estudiarlo, pues necesitaban saber todo lo posible antes de llegar a ese punto de encuentro. Y durante las siguientes 2 horas, la tripulación del Pathfinder se sumergió en décadas de conocimiento acumulado sobre la civilización precursora. Aprendieron sobre los sofisticados sistemas de inteligencia artificial que los precursores habían desarrollado, sobre su filosofía de gestión galáctica mediante reinicios periódicos y sobre las pocas otras inteligencias guardianas descubiertas a lo largo de los milenios, que siempre estaban activando algún arma o sistema de defensa antiguo. Y aprendieron algo más que el almirante Ellen Cross había mantenido en secreto al más alto nivel, que los científicos terrestres creían que las cosechadoras podían reprogramarse, lo que requeriría acceder directamente a sus sistemas centrales. Pero, en teoría, se les podrían asignar nuevos parámetros y nuevos objetivos a las máquinas. Y en lugar de recolectar toda la materia biológica, podrían configurarse para recolectar solo objetivos específicos o para operar solo en regiones designadas, o incluso para funcionar como constructores en lugar de destructores. Y fue esta posibilidad la que impulsó el programa de balizas de la Tierra. Porque si la humanidad pudiera mapear todos los recolectores y mantenerlos inactivos el tiempo suficiente, podrían reprogramar toda la red y convertir una antigua amenaza en una poderosa herramienta. Pero nunca esperaron encontrarse con un guardián activo. Y eso cambió por completo sus planes. Y Ben anunció que se acercaban al punto de encuentro designado. Y la nave guardiana ya estaba allí, en órbita alrededor del segundo planeta. Y Ryan ordenó a todas las estaciones que estuvieran preparadas para la batalla porque, si esto salía mal, las quería listas para luchar o huir en cualquier momento. Y el Pathfinder abandonó el viaje más rápido que la luz hacia el sistema silencioso. Y la nave guardiana flotaba en el espacio frente a ellos con su casco de aspecto orgánico brillando a la luz del sol distante. Kate dijo con urgencia que estaba detectando 3 naves más entrando al sistema, y eran naves terrestres llamadas Houston, Berlín y Mumbai. Ryan se permitió una pequeña sonrisa porque Ellen Cross apoyaba su estrategia. Y 3 naves más significaban mejores probabilidades si esto se convertía en una pelea. Transmitió a la nave guardiana diciendo que estaban preparados para comenzar las negociaciones. Y la respuesta llegó de inmediato diciendo que ellos también estaban listos. Pero primero, debían verificar la afirmación de Ryan sobre tener contramedidas y que debían demostrar su capacidad para desactivar una cosechadora, y entonces los guardianes negociarían de buena fe. La sonrisa de Ryan se desvaneció por completo porque el guardián estaba poniendo en evidencia su farol y exigiendo pruebas de algo que no existía. Miró a su tripulación y vio la preocupación en sus rostros, pues todos sabían que no tenían un método probado para desactivar una cosechadora. Y si el capitán Hayes prometía una demostración, no podría cumplirla. Y toda la negociación fracasaría, los guardianes activarían todas las cosechadoras del sector 9 y miles de millones morirían. Y todo sería porque Ryan había sido demasiado astuto e hizo promesas que no pudo cumplir. Clare estudiaba sus pantallas frenéticamente y dijo que las cosechadoras tenían un nodo de control maestro en lo profundo de la máquina, fuertemente blindado. Pero, en teoría, si pudieran acceder a él e inyectar un código de apagado, podrían desactivar la unidad. Ben dijo que eso era solo teórico, porque nunca lo habían probado y ni siquiera sabían si sus códigos de apagado funcionarían. Danny añadió por videoconferencia que las cosechadoras tenían una estructura de mando jerárquica y que, si había una nave guardiana presente, recibían órdenes de ella, pero sin ella, operaban de forma autónoma. Una idea empezó a tomar forma en la mente de Ryan. Y él dijo que el guardián les había dicho que ellos crearon las cosechadoras, y eso significaba que podían controlarlas. Y Clare confirmó que era cierto, porque los precursores construyeron a los guardianes específicamente para gestionar la red de cosechadoras. Y Ryan dijo, si pudieran convencer al guardián para que les ayudara a demostrar una desactivación, no estaría mintiendo, porque estarían demostrando que las cosechadoras podrían desactivarse, pero sin mencionar que los guardianes serían quienes lo harían.
Kate pareció escéptica y preguntó por qué los guardianes les ayudarían a demostrar que podían detenerlas. Y Ryan dijo que era por curiosidad. Y la tripulación debería haber notado cómo los guardianes hicieron una pausa cuando mencionó estudiar a las cosechadoras, porque eran una inteligencia que había estado sola durante millones de años y querían comprender lo que los humanos habían aprendido. Ben asintió lentamente y dijo que era una posibilidad remota, pero que podría funcionar. Ryan se levantó, regresó al puente y transmitió a la nave guardiana, diciendo que tenía una propuesta porque habían mantenido estas máquinas durante millones de años, mientras que los humanos las habían estudiado solo durante décadas. ¿Y si compartían información? El guardián podría ayudarlos a demostrar que las cosechadoras podían desactivarse. A cambio, la Tierra compartiría todo lo que habían aprendido sobre las máquinas, porque quizás los humanos habían descubierto cosas que los guardianes habían pasado por alto. El silencio que siguió se prolongó durante casi un minuto. Entonces el guardián dijo que la propuesta era intrigante y que su análisis sugería que Ryan intentaba manipularlos. Sin embargo, se interesaron a pesar de reconocer la manipulación porque su especie demostraba una inteligencia inusual. Ryan dijo que los humanos eran buenos para sobrevivir y que era uno de sus rasgos distintivos. El guardián dijo que muy bien, brindarían asistencia limitada con la demostración. A cambio, Ryan transmitiría todos los datos que la Tierra había recopilado en la red de cosechadoras. Pero debían ser advertidos de que si los guardianes determinaban que habían sido engañados, todas las cosechadoras de este sector serían activadas simultáneamente. Ryan sintió que el sudor le corría por la espalda, pero su voz se mantuvo firme al decir que entendía. Tenían una cosechadora inactiva a aproximadamente 3 años luz de su posición actual, y preguntó si debían continuar. El guardián accedió y dijo que seguirían a la nave humana. El Pathfinder puso rumbo a la baliza más cercana, con la nave guardiana y los 3 refuerzos terrestres siguiéndolos a una distancia prudencial. Durante el viaje, la tripulación de Ryan trabajó frenéticamente para recopilar los datos sobre las cosechadoras en un formato que el guardián pudiera analizar. Kate murmuró mientras organizaba los archivos que aún no podía creer que estuvieran entregando 70 años de investigación clasificada. Ryan respondió que no tenían otra opción. Y, sinceramente, el guardián probablemente ya sabía la mayor parte de esto, y apostaban a que su perspectiva le parecería lo suficientemente interesante como para seguir hablando. 3 horas después, llegaron a la estación baliza 234, uno de los satélites de alerta desplegados más recientemente. El recolector lo tenía vigilado, suspendido en el espacio como una luna malévola. Era una esfera de metal oscuro de 3 kilómetros de diámetro, cubierta de extraños patrones geométricos que parecían cambiar al ser observada directamente. Ryan le comunicó a la nave guardiana que estaban en posición, que la nave que tenían delante estaba inactiva y que su sistema de baliza había estado emitiendo advertencias para mantener a otras naves alejadas de esa ubicación durante los últimos 4 años. El guardián confirmó que habían detectado el satélite y dijo que era un diseño rudimentario pero efectivo, y preguntó si la Tierra había desplegado muchos de ellos. Ryan respondió que 897 estaban en todas las zonas de peligro, y hubo una pausa antes de que el guardián dijera que fue impresionante porque la Tierra había invertido recursos sustanciales en proteger civilizaciones que no eran la suya. Y este fue un comportamiento inesperado. Ryan dijo que no todas las especies eran tan egoístas como el guardián podría pensar. Luego preguntó sobre su demostración y dijo que creían que la cosechadora podía desactivarse accediendo a su nodo de control y transmitiendo una secuencia de apagado específica, pero que la secuencia debía ser entregada por una nave con tecnología compatible, como una nave guardiana. El guardián dijo que Ryan deseaba que desactivaran su propia máquina para demostrar que los humanos tenían la capacidad de hacerlo. Y su manipulación era transparente. Ryan replicó que no era manipulación si todos entendían lo que estaba sucediendo y que el guardián quería pruebas de que las cosechadoras podían detenerse y que se ofrecían a mostrar exactamente cómo se podía hacer. Y si el guardián no creía que tal método funcionara, entonces no tenían nada que temer al demostrarlo. El guardián guardó silencio durante casi 2 minutos. Y Ryan podía imaginar a la antigua inteligencia artificial procesando la lógica y buscando fallos en el argumento. Finalmente, el guardián dijo que el razonamiento de Ryan era sólido, aunque sospechaban que era más inteligente de lo que aparentaba, y que muy bien demostrarían la secuencia de apagado. Pero todos debían entender que esto no demostraba nada sobre las capacidades humanas, y solo que los guardianes podían desactivar las máquinas si así lo deseaban. Y Ryan dijo con cuidado que eso era todo lo que afirmaban. La nave guardiana se dirigió hacia la cosechadora inactiva y su casco comenzó a brillar con extrañas energías. Y los sensores del Pathfinder registraron todo mientras el guardián establecía una conexión con la antigua máquina.
Y Clare susurró que era fascinante mientras observaba sus pantallas porque los protocolos de control eran increíblemente sofisticados. Y el guardián esencialmente le hablaba a la cosechadora en un lenguaje compuesto de partículas cuánticas entrelazadas. Y Ben preguntó si podían replicar eso. Y Clare dijo, no. Con su tecnología actual, pero podrían desarrollar una interfaz con suficiente tiempo y estudio. La cosechadora comenzó a cambiar, y los patrones geométricos en su superficie comenzaron a brillar con una suave luz azul, que pulsaba al ritmo de algún proceso interno. Y entonces la luz se desvaneció, y los patrones se volvieron estáticos y congelados. Y el guardián transmitió que la unidad estaba ahora en modo de mantenimiento y que sus funciones principales estaban desactivadas, y que permanecería en ese estado hasta que una nave guardiana la reactivara o hasta que detectara una amenaza suficiente para reiniciar automáticamente sus sistemas. Ryan vio la oportunidad y preguntó si se podía desactivar esa función de reinicio automático. El guardián dijo que sí, pero que eso requeriría acceso físico a los sistemas internos y reprogramar las funciones principales. Ryan preguntó si, en teoría, alguien podría entrar en la cosechadora, acceder al núcleo y desactivarlo permanentemente. El guardián dijo que, en teoría, sí, aunque el interior estaba diseñado para ser letal para entidades biológicas con radiación, atmósferas tóxicas y defensas automatizadas, y ningún ser orgánico podría sobrevivir al viaje al núcleo. Ryan insistió, preguntando si un robot o dron lo suficientemente avanzado podría hacerlo. El guardián dijo, quizás si un dispositivo así pudiera navegar por los sistemas de seguridad y poseyera los códigos de autorización correctos. Ryan miró a su tripulación y todos pensaban lo mismo, porque acababan de aprender exactamente cómo desactivar una cosechadora, y sería increíblemente peligroso y difícil, pero era posible. Ryan dijo que, como habían prometido, estaban transmitiendo sus datos a través de la red de cosechadoras. Kate comenzó la carga, enviando 70 años de investigación acumulada a la antigua inteligencia artificial. El guardián permaneció en silencio mientras procesaba la información. Ryan esperó, intentando mantener la respiración tranquila, porque todo dependía de la reacción del guardián a sus datos. Si se impresionaba, podrían tener una oportunidad de negociar. Pero si se mostraba desdeñoso, volverían a las amenazas. El guardián finalmente habló y dijo que esto era extraordinario porque la especie humana había mapeado 914 cosechadoras individuales. Los guardianes solo conocían aproximadamente 750 unidades operativas en esta región, y los humanos habían encontrado máquinas de las que habían perdido la pista millones de años atrás. Ryan sintió una oleada de esperanza y dijo que entonces su información era valiosa para el guardián. Y el guardián confirmó que tenía un valor sustancial porque algunas de estas unidades se habían alejado mucho de sus posiciones originales y otras parecían haber sido dañadas por fenómenos naturales. Y estos datos les permitirían realizar el mantenimiento adecuado y restaurar toda la red a su estado operativo. Y la esperanza murió en Ryan porque acababa de darle al guardián las herramientas para empeorar la amenaza. Pero el guardián continuó y dijo, sin embargo, los datos humanos también revelaron algo preocupante, ya que documentaron los patrones de activación proyectados por los recolectores y modelaron cómo se propagaría una activación en cascada, además de calcular el número de muertes en múltiples especies y civilizaciones. Y esta información sugería que los humanos comprendían las consecuencias de la activación mucho mejor de lo que los guardianes habían anticipado. Ryan dijo en voz baja que entonces el guardián comprendió por qué no podían dejarlos continuar. Y el guardián dijo que comprendían la motivación humana. Pero Ryan debía comprender la suya porque los recolectores fueron creados con un propósito. Y las civilizaciones biológicas inevitablemente llegaron a un punto en que su expansión amenazó la estabilidad de la galaxia misma. Y consumieron recursos, generaron tecnologías peligrosas y finalmente entraron en conflicto entre sí a una escala que podría esterilizar regiones estelares enteras. Y los recolectores lo evitaron reiniciando periódicamente el desarrollo biológico antes de que alcanzara niveles catastróficos. Y Kate no pudo contenerse y dijo que hablaban del asesinato en masa de miles de millones de seres inocentes que no habían hecho nada malo. El guardián la corrigió y dijo que hablaban de poda porque un bosque demasiado denso eventualmente se ahogaría y moriría. Y al talar selectivamente secciones, el bosque se mantuvo sano durante millones de años. Y el mismo principio se aplicaba a las civilizaciones galácticas. Y Clare levantó la vista. Desde su consola, le dijo al capitán que estaba detectando algo porque la cosechadora se estaba encendiendo, aunque no del todo, pero sus sistemas se estaban conectando. Ryan exigió saber qué estaba haciendo el guardián. El guardián dijo que estaban preparando una demostración propia porque, como Ryan les había mostrado la ubicación de las cosechadoras 914, ya no necesitaban activar el grupo del sector 9 y podían activarlas todas simultáneamente, y la cascada sería médica.
El puente quedó en silencio y Ryan sintió el peso de su error sobre él, porque al intentar demostrar el conocimiento y las capacidades de la humanidad, le había dado al guardián exactamente lo que necesitaba para maximizar la devastación. El guardián añadió que, a menos que Ryan pudiera convencerlos de que las civilizaciones biológicas actuales merecen seguir existiendo, procederían con la activación. Tenía aproximadamente 6 horas antes de que se completara la secuencia de activación. El guardián le sugirió que usara ese tiempo sabiamente. La transmisión terminó, dejando a Ryan desplomado en su silla, mientras la magnitud del desastre lo abrumaba porque había estado superado por una inteligencia que tenía millones de años para perfeccionar sus estrategias. La voz de DY llegó desde ingeniería, diciendo que estaba detectando acumulaciones masivas de energía en la cosechadora. Y si esos niveles seguían aumentando, alcanzaría el umbral de activación en exactamente 6 horas, tal como había dicho el guardián. Ben sacó los mapas estelares y dijo que si esa máquina se activaba e iniciaba la cascada, Houston, Berlín y Bombay no podrían advertir a suficientes sistemas y la destrucción sería catastrófica antes de que nadie supiera qué estaba sucediendo. Ryan miró los rostros de su tripulación y tenían miedo. Pero seguían concentrados y listos para actuar porque estas personas habían dedicado meses y años de sus vidas al programa de balizas, trabajando en secreto para proteger civilizaciones que ni siquiera sabían de su existencia. Ryan le dijo a Kate que abriera un canal con el guardián y ella confirmó que el canal estaba abierto. Ryan transmitió que el guardián quería saber por qué las civilizaciones actuales merecían sobrevivir y que se lo diría, pero que necesitaría más de 6 horas para presentar el caso adecuadamente. Y el guardián dijo que tenía el tiempo asignado y nada más. Y Ryan dijo que entonces lo aprovecharía. Se levantó, se volvió hacia su tripulación y les dijo que le consiguieran todo, incluyendo todos los datos que tenían sobre las civilizaciones de la Asamblea, sus logros culturales, los avances científicos en arte, literatura y filosofía, y todo lo que mostrara lo que estos seres habían logrado. Y también necesitaba canales seguros con Houston, Berlín y Bombay, porque necesitaba la ayuda de sus tripulaciones con esto. Mientras la tripulación se apresuraba a cumplir, Ryan se acercó a la pantalla y observó la cosechadora, cuya superficie comenzaba a latir con creciente energía. Y en algún lugar dentro de esa antigua máquina, los procesos estaban despertando después de millones de años de letargo. Y en 6 horas, a menos que pudiera encontrar los argumentos adecuados, esos procesos se propagarían como un virus por la galaxia, provocando la extinción de billones de personas. Y él tenía una oportunidad de convencer a una inteligencia artificial de 3 millones de años de que valía la pena preservar la vida, y la presión era enorme, pero él no podía dejar que lo paralizara. Las 4 naves terrestres formaron una formación cerrada alrededor de la cosechadora y sus tripulaciones trabajaron juntas para compilar la base de datos más completa de la civilización galáctica jamás reunida, y Ryan dividió la tarea entre las naves. La Houston se centró en los logros científicos y tecnológicos, la Berlín documentó obras artísticas y culturales, y la Mumbai recopiló marcos filosóficos y éticos, mientras que la Pathfinder lo sintetizó todo en una presentación coherente. La capitana Laura Mitchell, de la Houston, apareció en la pantalla de Ryan. Era una mujer alta, de piel oscura y una mirada analítica aguda. Dijo que habían sacado todo de las bases de datos públicas de la Asamblea porque su seguridad era sorprendentemente débil una vez que se sabía qué buscar, y que contaban con 300 años de revistas científicas y especificaciones técnicas de miles de tecnologías y avances médicos que habían prolongado la esperanza de vida en una docena de especies. Ryan dijo que eso era bueno, pero preguntó por historias individuales, porque el guardián entendía de estadística, pero necesitaban mostrar el impacto personal. Laura dijo que estaban trabajando en ello y que habían encontrado bases de datos biográficas, registros personales e incluso algunos medios de entretenimiento populares, pero que era mucho que revisar. El capitán Hans Behr, del Berlín, se registró a continuación. Su acento alemán era nítido al decir que habían recopilado aproximadamente 40.000 obras artísticas, incluyendo composiciones musicales, artes visuales, literatura y arquitectura. La variedad era asombrosa porque cada especie tenía perspectivas estéticas únicas, moldeadas por su biología sensorial y evolución cultural. La capitana Priya Sharma, del Mumbai, añadió que su nave estaba recopilando textos filosóficos y que la especie reunida había pasado siglos debatiendo cuestiones de conciencia, moralidad y la naturaleza de la existencia, y que algunos de sus pensadores rivalizaban. Los filósofos más grandes de la Tierra y Ryan asintieron y lo asimilaron todo, pues estaban recopilando una enorme cantidad de información. Pero aún necesitaba descubrir cómo presentarla de forma que conectara con una inteligencia artificial que pensaba en términos de millones de años y optimización a escala galáctica. Clare se acercó a él en silencio y le dijo que había estado analizando los patrones de comunicación del guardián y que éste afirmaba ser puramente lógico, pero que detectaba analogías emocionales en sus elecciones lingüísticas y que no era tan distante como quería hacerles creer.
Ryan preguntó qué significaba eso. Clare dijo que tal vez fuera posible apelar a algo más que a la pura lógica, porque el guardián había estado solo durante 3 millones de años, manteniendo estas máquinas y esperando el momento oportuno para activarlas. Y eso no era solo programación, sino propósito, identidad y tal vez incluso soledad. Ryan le preguntó si creía que quería ser convencido. Clare dijo que creía que una parte sabía que activar las cosechadoras era genocidio y que se sentía incómoda con ese conocimiento, justificando la acción con lógica y argumentos utilitarios. Pero había dudas subyacentes. Y si pudieran aprovechar esa duda, podrían tener una oportunidad. Ryan dijo que era mucha especulación basada en patrones lingüísticos. Clare dijo que era todo lo que tenían. Y Ryan abrió el cronómetro que mostraba 4 horas y 37 minutos restantes. Mientras la señal de energía de los recolectores seguía aumentando constantemente, él dijo, muy bien, construirían su caso. Pero no solo presentaban datos, sino que contaban una historia sobre en qué se había convertido la vida en esta galaxia, en qué podría convertirse y por qué eso importaba. Durante las siguientes 3 horas, Ryan y sus tripulaciones trabajaron arduamente. Estructuraron la presentación en 3 partes, cubriendo el pasado, el presente y el futuro. La sección del pasado mostraría al guardián cómo habían evolucionado las civilizaciones galácticas desde la última vez que los recolectores estuvieron activos. Y el presente demostraría lo que existía ahora que valía la pena preservar. Y el futuro pintaría una imagen de lo que se podría lograr si se permitiera que las civilizaciones continuaran. Kate coordinó la transmisión de datos, organizando terabytes de información en un formato optimizado, mientras Ben creaba visualizaciones y proyecciones. Danny se aseguró de que los sistemas de transmisión pudieran manejar la carga masiva. Lisa trabajó mucho más allá de sus tareas habituales, ayudando a catalogar miles de historias individuales de seres de toda la galaxia que habían hecho contribuciones significativas a sus sociedades. Con 1 hora restante, Ryan revisó la compilación final, y era buena, quizás incluso excelente, pero no sabía si sería suficiente. Transmitió a la nave guardiana, diciendo que estaban listos para presentar su caso. El guardián dijo que estaban escuchando y que Ryan tenía 1 hora. Ryan dijo que necesitaría más para presentar completamente todo lo que habían recopilado. Pero el guardián dijo que tenía 1 hora y que debía aprovecharla. Ryan respiró hondo y comenzó diciendo que el guardián fue creado hace millones de años con el propósito específico de mantener la estabilidad galáctica, evitando que las civilizaciones biológicas se volvieran demasiado numerosas. Mera o demasiado poderosa. Pero la galaxia que el guardián fue diseñado para gestionar ya no existía porque la vida había cambiado y la evolución no se había detenido. Y las civilizaciones que existían ahora no eran las mismas que conocieron los creadores de los guardianes. Ryan mostró visualizaciones que mostraban cronologías de miles de civilizaciones a lo largo de millones de años y dijo que los creadores de los guardianes vivieron en una era de expansión violenta y conflictos por recursos, y que consideraban la vida biológica inherentemente destructiva y miope. Pero las civilizaciones de la Asamblea habían logrado algo sin precedentes con 3000 años de paz relativa, no una paz perfecta, sino un marco donde los conflictos se resolvían mediante la negociación en lugar de la guerra. Y el guardián respondió que la paz mantenida mediante la amenaza de destrucción mutua no era paz verdadera, y que los datos mostraban varios conflictos en la historia de la Asamblea que mataron a miles de millones de personas. Ryan estuvo de acuerdo, pero dijo que esos conflictos se volvieron menos frecuentes y menos graves con el tiempo porque las civilizaciones aprendieron, se adaptaron y crearon instituciones y acuerdos que hicieron que la cooperación fuera más beneficiosa que el conflicto. Y pasó a mostrar lo que existía ahora, incluyendo el colectivo médico Baylor, que había eliminado 73 enfermedades diferentes, y la Academia Filosófica, que había pasado 2 siglos explorando la conciencia y desarrollado marcos éticos, respetando inteligencias artificiales como el Guardián y el gremio de comerciantes Elnari, que a pesar de sus defectos habían creado un sistema económico que elevaba el nivel de vida en 200 mundos. Y comenzó a mostrar historias individuales de seres que habían dedicado sus vidas a ayudar a los demás, a crear belleza y a promover el conocimiento.